con la clase de hoy, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla para mostrar mi PowerPoint. Básicamente, díganme si están viendo y recuerden, bueno, que más allá de la situación, si algo no ven, por favor, no me escriban por el chat porque no lo tengo ahí maximizado, sino que con gusto me interrumpen, ¿sí? Igual por si tienen alguna pregunta, ¿sí? Y de esa manera yo estoy al tanto de que ustedes están viendo lo mismo. ¿Ven la animación? ¿Ven todo perfectamente? Sí, profe. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a estudiar en este capítulo 4? ¿Sí? Bueno, en este capítulo 4, como le decía, esencialmente, y le había introducido de alguna forma en el capítulo 1, ¿sí? Vamos a empezar a entender, ¿sí?, una propiedad muy importante de la ecuación de onda, ¿sí? Esto es, de alguna manera, la propiedad de linealidad, ¿sí?, que tiene la ecuación de onda, que da lugar a que, en realidad, muchos de los ejercicios que en principio hemos estado explicándonos, inclusive en el ejercicio 1 de la guía 0, ¿sí?, empiecen a cobrar sentido, ¿sí?, para nosotros a la hora de entender cómo un pulso, que era lo que estamos en el ejercicio 1 de la guía 0, ¿sí?, puede desplazarse con una onda, como lo hicimos, es decir, simplemente cambiando el argumento, ¿recuerdan? ¿Sí? Cambiando el argumento de esa función, que en ese caso era un pulso espacial, ¿sí?, determinado en X, ¿sí?, cómo se movía, ¿sí?, en el espacio-tiempo, es decir, convirtiéndolo en una función de X menos B por T, ¿sí? Entender cómo es posible, ¿sí?, que eso sea compatible con lo que venimos haciendo, ¿sí?, al estudiar ondas. Recuerden que en el capítulo 1 yo les presenté ondas en los medios mecánicos, es decir, cómo ahora la información podía, ¿sí?, en este caso la energía podía, ¿sí?, transmitirse a través de un medio mecánico, como era una cuerda, como podía ser el sonido, ¿sí?, como podía ser una barra sólida, como podía ser un líquido, y entendimos, por ejemplo, en ese caso lo vimos muy por arriba, el tema de cómo se desplazaban las ondas en un líquido y entender por qué las olas rompían en el mar, ¿sí?, algo que vamos a tratar de entender un poquito mejor en el capítulo 7, ¿sí? Y en el capítulo 2 presentamos exactamente lo mismo del lado de las ondas electromagnéticas. Ahora, cómo las perturbaciones del campo electromagnético, ¿sí?, se acoplaban y, viajaban en el espacio, ¿sí?, como una perturbación electromagnética, una onda, ¿sí?, electromagnética. Que en el caso de la onda electromagnética, por poder no necesitar un medio para poder desplazarse, ¿sí?, que se lo podía hacer en el vacío, viajaba, recuerden, ¿sí?, con la velocidad de la luz. Otro punto importante que recuerdan, 2 o 3 constantes que dije que a lo largo de esta materia tenemos, que nos tienen que quedar incorporadas en nuestra vida cotidiana, como era la velocidad del sonido, 300 metros por segundo, la velocidad de la luz en el vacío, que es de alguna manera la velocidad más alta, ¿sí?, que se puede alcanzar en nuestro universo físico, ¿sí?, que es algo así como 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Está? Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que vamos a explotar hoy? El hecho de que, si ustedes agarran la hoja, un segundo, el apunte, les comparto la pantalla, y esencialmente vamos a ver que nuestra ecuación de onda, que nosotros habíamos presentado en la clase 1 y que veníamos estudiando de la primera clase, ¿sí?, en realidad tiene una propiedad muy interesante, y es el hecho de que esta ecuación, así como es lineal. ¿Qué significa que es lineal? Significa que ahora yo tengo dos fuentes, ¿verdad? ¿Qué significan dos fuentes? Dos Danieles, ¿sí? Daniel 1, Daniel 2, que están hablando, ¿sí? Yo hago U y el Daniel O dice O, ¿sí? ¿Qué es lo que sienten ustedes si simultáneamente las dos fuentes estuvieran, ¿sí?, operando? Bueno, lo que verían es que efectivamente escucharían la superposición de ambas conversaciones, es decir, del U del primer Daniel y del O del segundo Daniel. De hecho, si todos nosotros nos pusiéramos a hablar simultáneamente y abriéramos nuestros micrófonos, terminaríamos escuchando algo así, que después de un rato lo voy a discutir, como ruido blanco, ¿no? Porque si empezáramos a hablar todos, ¿sí?, sin ninguna correlación, lo que habría es ruido, ¿sí? Y ese ruido, que no nos permitiría distinguir muchas cosas, esencialmente se parecería a un ruido blanco, porque si no estamos de acuerdo al hablar, no estaría correlacionado, y eso lo vamos a mostrar, y en definitiva sería un murmullo. Ahora, ¿por qué se formó ese murmullo? Porque efectivamente ahora cada uno de nosotros es una fuente, ¿sí?, de sonido, ¿sí?, que ahora, al juntarse todas, se superponen. ¿Y qué significa que se superponen? Bueno, desde el punto de vista de la ecuación de onda, ¿sí?, cada uno de nosotros, ¿sí?,
ya sabemos que al estar exhalando, ¿sí? Y a poner esa energía en el medio, lo que estamos creando es una sobrepresión, ¿sí? Es una perturbación de presión que viaja como una onda sonora, estaríamos efectivamente ni más ni menos que como fuente cada uno de nosotros, ¿sí? Poniendo una solución, en este caso una onda sonora, ¿sí? Que correspondería a la ecuación de onda. Esto valdría para el Daniel 1 y esto, por ejemplo, podría valer para el Daniel 2, ¿sí? En el caso del ejemplo anterior que acabo de decir. Y ahora, ¿qué es lo que sienten ustedes como receptores, ¿sí? Del ruido generado por Daniel 1 y Daniel 2? Bueno, esencialmente una nueva onda, y eso es lo que vamos a probar, ¿sí? Que en definitiva no es ni más ni menos que la superposición. ¿Superposición qué significa? La suma, ¿sí? De, efectivamente, la solución de Daniel 1 y de Daniel 2. ¿Por qué acá le puse un C1 y un C2 en esta combinación lineal? Porque efectivamente eso podría, por ejemplo, entre otras cosas, darle distintos pesos a Daniel 1 y a Daniel 2. Por ejemplo, el ruido lo hago con la misma amplitud de sobrepresión. Y acá digo exactamente con la misma amplitud de sobrepresión. ¿Qué significa? Que la onda sonora como tal va a tener exactamente el mismo, el P01 y el P02 correspondiente a la perturbación de presión, ¿sí? De una fuente y otra fuente van a ser iguales. Pero yo podría quererle dar, ¿verdad?, más peso a una que otra, haciendo que en definitiva, por ejemplo, si le doy más peso a la primera que a la segunda, en realidad es como decir que en definitiva la amplitud de sobrepresión de la primera es más grande que la segunda, ¿sí? Si ambas fueran iguales, eso se reduce a decir que C1 y C2 son exactamente iguales. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo ahora estudio, ¿sí? ¿Qué pasa con esta nueva onda que acabo de convertir, es decir, que acabo de crear como la superposición de la fuente 1 a la fuente 2? Bueno, pues si le aplico el operador de la función de onda, es decir, veo que si hago la derivada segunda, ¿sí?, de esta psi respecto de x, ¿correcto? ¿Sí? Dos veces, ¿sí? Y por ende entonces, debido, ¿sí?, a que esa derivada segunda va a operar sobre esta psi, ¿sí?, va a hacerlo sobre esta phi1 y sobre esta phi2 respectivamente, pues lo que me va a quedar es exactamente, ¿sí?, lo que les muestro abajo, ¿sí?, que es ni más ni menos que al operar con esta derivada segunda me va a quedar C1 por la derivada segunda de phi1 respecto de x más C2 por la derivada de phi2 respecto de x. Ok, fantástico. Pero qué sé yo. Y que efectivamente cada una de esas soluciones, phi1 y phi2, son soluciones de la función de onda. ¿Por qué? De la ecuación de onda, perdón. ¿Por qué razón? Bueno, porque lo emitió la fuente 1, Daniel 1, y lo emitió la fuente 2, Daniel 2. Entonces, efectivamente, responden a 1 y a 2 respectivamente. Por ende, entonces, esta derivada segunda de phi1 respecto a x2 es exactamente igual a 1 sobre c cuadrado por la derivada de phi1, la derivada segunda de phi1 respecto a t dos veces, ¿sí? Donde esta c que está acá abajo sería la velocidad de propagación del sonido, en este caso, 340 metros por segundo. Y efectivamente lo mismo ocurriría para el caso del Daniel 2, es decir, que la derivada de phi2 respecto de x dos veces sería 1 sobre c, exactamente la misma velocidad del sonido, por la derivada segunda de phi2 respecto a t dos veces. Reemplazando, efectivamente, como lo hago, ¿sí?, en esta ecuación acá abajo, es decir, metiendo 1 y 2, ¿sí?, en esta ecuación, lo que encuentro que efectivamente lo que me queda no es ni más ni menos que la suma de estas dos cosas, que ahora, si efectivamente esta C1 y esta C2, ¿sí?, son constantes de una combinación lineal, y C es la velocidad, ¿sí?, del sonido, en este caso también una constante, 340 metros por segundo, entonces efectivamente esto es 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda respecto al tiempo de C1 por phi1 más C2 por phi2, que no es ni más ni menos que phi. Con lo cual, ¿qué probamos? Probamos que esta ecuación, ¿sí?, la ecuación de onda, es una ecuación lineal. ¿Lineal qué significa? Que entonces, si ahora yo hago una superposición, ¿sí?, de ondas, es decir, hago una combinación lineal de ondas, es decir, sumo varias fuentes, ahora la resultante de la suma de esas fuentes va a ser nuevamente una onda, que va efectivamente a responder la ecuación de onda. ¡Wow! Y eso es una propiedad muy poderosa, ¿sí? Y ahora vamos a explotarla. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver qué consecuencias tiene superponer ondas y vamos a tratar de tener en mente, ¿sí?, algo que yo les cuento a mí como alumno en su momento, cuando estudié física 3, si bien yo no estudié ingeniería, estudié física, ¿sí?, me llamó la atención, ¿sí?, que me encontré con algo parecido al problema 1 de la guía 0 que tienen ustedes, ¿sí?, por eso está ahí ese problema. Casi al principio, cuando estaba haciendo el curso de ondas, y me acuerdo que me frustré mucho, porque a mí me habían presentado, como les presentó Daniel en la clase 1, la guía 0, la ecuación de onda, que era esta. Y muy lindo, me habían mostrado que era una ecuación, ¿sí?,
derivadas segundas en el espacio y derivadas segundas en el tiempo, cuyas soluciones efectivamente, como ustedes están utilizando y como hemos utilizado a lo largo de todas estas clases, ¿sí?, las puedo escribir simplemente, ¿sí?, como una combinación lineal de senos y cosenos, ¿sí? Bien. Entonces digo, pucha, pero un seno, yo veo un coseno, son cosas que están en todo el espacio. Digo, ¿cómo es posible? Sí, me acuerdo cuando me enfrenté a ese problema, que si yo sé que las soluciones de la ecuación de onda son senos y cosenos, ¿sí?, y esos senos y cosenos se extienden en todo el espacio, ¿verdad? A un tiempo determinado se extienden en todo el espacio. ¿Cómo es posible que yo pueda obtener un pulso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El ejercicio 1 de la guía 0, ¿sí?, que está, por ejemplo, tiene un valor de una amplitud A, llamémosle, entre x igual a 0 y x igual a l, ¿sí?, después lo pongo a mover con el tiempo, y eso se mueva como una onda. Digo, pucha, no me cierra yo, porque no entiendo cómo es que eso se puede, ¿sí?, mover como una onda cuando las soluciones de la ecuación de onda, ¿sí?, según yo veo hasta acá, son senos y cosenos. Pues tengan eso en mente, porque de alguna manera vamos a ir abordando este tema de a poco, y esa pregunta específica la voy a develar, es decir, la respuesta a esa pregunta específica la voy a demostrar y develar exactamente en el capítulo 7, pero hoy, ya en la clase de hoy, vamos a encontrar muchos ingredientes para poder entender, ¿sí?, o dar una posible respuesta, ¿sí?, a esa pregunta que acabo de dejar. Yo no sé si a ustedes les habrá llamado la atención, posiblemente no, porque probablemente lo tienen asociado con cosas también de la vida cotidiana. ¿Y a qué me refiero? Fíjense, eso mismo que ahí aparece como una abstracción, un pulso que está entre una posición 0 y una posición L y tiene una amplitud A y después no hay nada más, ¿sí?, que parece algo abstracto, es algo que tiene sentido en nuestra vida cotidiana. Fíjense, el pulso es medio raro porque es una cosa que viene una cierta amplitud, lo cual hay una intensidad, por ende, supongamos que fuera amplitud de sobrepresión, hago sonido, o sería un campo eléctrico, en el caso de una señal es un voltaje, como hicieron en el caso de, ¿cómo se llama?, la línea bicilar, ¿sí?, durante un tiempo y después nada. Bueno, eso si ustedes, ¿cómo un tiempo, Daniel? Si se está en el espacio, bueno, lo puedo ver en el espacio o lo puedo ver en el tiempo. Un ejemplo temporal obvio sería, por ejemplo, el siguiente. Yo digo U. ¿Y el U qué pasa? Antes del U no había ruido. Después de que paré de hacer U, tampoco hay ruido. Así que ese U duró un lapso de tiempo, ¿sí? Y ustedes me escucharon. ¿Y cómo me escucharon? Empiecen a tratar de entender eso que pasó. Y me escucharon porque yo hice obvio. ¿Y por qué me escucharon? Bueno, porque esa perturbación se pudo acoplar, ¿verdad?, al medio, que en este caso es el aire, y finalmente llegó al micrófono, que es después el que hace de las veces de su oreja o oído, ¿sí? Es decir, oreja y oído, ¿sí? Básicamente, en el caso, ¿sí?, remoto de mi lado, ¿sí? ¿Cómo llegó? Porque en el aire solo pueden viajar ondas sonoras, y las ondas sonoras obedecen la ecuación de onda. Y una posible solución de la ecuación de onda son senos y cosenos, ¿sí? O combinaciones lineales de ellos. ¿Y cómo es posible que yo ahora haya hecho, que es eso en el tiempo, ¿verdad?, un pulso, y eso no se parece un corno a senos y cosenos? Pues bueno, vamos a mostrar, ¿sí?, efectivamente que gracias a esta propiedad de linealidad de la ecuación de onda, ¿correcto? Es decir, esto es que si ahora yo sumo soluciones de la ecuación de onda, ¿sí?, ¿correcto?, la nueva, ¿sí?, solución, producto de esa combinación lineal, también es una solución de la ecuación de onda. ¿Y qué me decís, Daniel? Si vos sumás cosenos y cosenos y cosenos, vas a tener más cosenos. Ojo, porque hay una cosa muy divertida. En esa solución, ¿verdad?, en ese seno o coseno que es solución de esta ecuación de onda, ¿sí?, ¿correcto? Esa función, recuerden que era una función que depende de qué cosa, de la posición, del tiempo, ¿sí?, x, t, donde estaba involucrada qué cosa, la frecuencia espacial, 2pi sobre la longitud de onda, la frecuencia temporal, ¿sí?, 2pi sobre el periodo temporal, ¿sí?, y también estaba involucrada qué cosa, una libertad de fase, porque como en un coseno, ¿verdad?, ¿sí?, teníamos esa cantidad que era k por x menos omega t, que era dimensional, porque obviamente el coseno tiene que ser coseno de número dimensional, en este caso radianes, ¿sí? Efectivamente, el 2pi es el que pone los radianes, ¿no? En el 2pi sobre lambda y en el 2pi sobre t, ¿correcto? ¿Qué nos daba además? Y como eso es
un ángulo, nos daba una libertad de fase, ¿recuerdan? Que era esta bendita phi que podíamos poner acá. Y como yo discutí en la primera clase que les di, esa phi para una sola onda es un número muy aburrido. ¿Por qué es un número muy aburrido? Porque lo pudimos ver en el ejercicio 4 de la guía 1, que lo puse a propósito cuando los diseñamos, para que ustedes se dieran cuenta que ustedes en cualquier onda pueden calcular, ¿sí?, dada un valor, por ejemplo, de una sobrepresión en un punto o de una deformación en un punto de una cuerda, cómo es, ¿sí?, o cómo debería ser esa fase para que el valor de la amplitud en ese punto, ¿sí?, corresponda al valor que están midiendo. Sin embargo, para esa onda que fuera coseno de k por x menos omega t más 30 grados, más 60 grados, más 120 grados, ¿sí? ¿Está? En términos de 2pi sería pi sobre 6, pi sobre 3 o 2pi sobre 3, ¿sí? Es irrelevante porque simplemente respecto al eje me está diciendo cuán corrido está respecto al eje si pongo el 0, ¿sí? Si era un coseno, el primer máximo, es decir, el 1, cuán corrido está respecto al 0. Pero no me dice más, es decir, yo siempre puedo, entre comillas, rescalear la cosa, correr el eje, a ponerlo en un máximo y listo. Y esa fase es irrelevante. Sin embargo, ¿sí?, la cosa no es así cuando ya, en definitiva, y eso es lo que vamos a probar en esta primera clase, yo ya estoy haciendo una superposición de ondas. Esto es, estoy sumando, ¿sí?, ondas provenientes de distintas fuentes. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que esa fase, ¿verdad?, que en principio era una libertad extra que le podía poner, ¿sí?, en definitiva, a mi solución, ¿sí?, en la ecuación de onda, que ajustara, por ejemplo, alguna condición de que, por ejemplo, como les dije anteriormente, ya fuera el campo eléctrico o la sobrepresión en un punto tomara un valor determinado, ahora va a resultar ser, valga la redundancia, determinante, ¿sí?, a la hora de cómo se combinan esas dos fuentes. Para que entiendan ese concepto y se den cuenta de la potencia, voy a empezar con un ejemplo muy sencillo que lo planteo, ¿sí?, en el PowerPoint, ¿sí?, efectivamente en la primera filmina. Ahí lo voy a volver a compartir a la pantalla para que en realidad lo vean, ¿sí?, y nos vamos a desayunar de nuevo de ese tema. Ahí vamos al PowerPoint y fíjense la situación que les planteo acá, ¿sí?, en la filmina. Vamos a analizar, ¿sí?, fíjense, dos simples ondas, ¿sí?, muy sencillas, ¿sí?, que ya que estamos próximos al parcial, vamos a echarle un vistazo, ¿verdad?, ¿sí?, a esta figura, y vamos a tratar de escribir lo que estamos viendo gráficamente, ¿sí?, en esta situación. Fíjense que la filmina tiene como tres paneles, ¿verdad? Un panel que está a la izquierda que dice en fase, un panel que está en el centro que dice fuera de fase, no importa, eso ya lo vamos a ver, y finalmente uno que dice fase intermedia. Entonces uno va a ser el izquierdo, el central y el derecho. Entonces vamos a empezar por el panel izquierdo y yo voy a pedirle que ustedes me ayuden a modelar esto. Fíjense, estamos sumando dos fuentes. ¿Dos fuentes por qué? Porque estamos sumando dos ondas, ¿sí? Fíjense, acá no se ve claramente porque están unas montadas arriba de la otra, se ve apenitas, pero si ustedes siguen acá el pointer del mouse, se ve más claramente en el caso central. Hay una onda que es azul superpuesta exactamente con una roja. ¿Lo ve todo el mundo eso? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cómo describiríamos matemáticamente este fenómeno? Bueno, eso está hecho en la hoja 1, ¿sí?, del apunte que le di. Yo voy a agarrar, como siempre, porque me aburre usar las cosas que están escritas, me gusta escribirlo de nuevo, ¿sí? Voy a agarrar de nuevo una hoja en blanco y voy a escribir esa situación. ¿Qué situación tengo ahí? Bueno, tengo una situación donde tengo una phi 1, ¿verdad? Correcto, que ¿cómo la podría caracterizar? Que ahí en la letra dice i, pero yo le voy a llamar phi, ¿verdad? ¿Sí? Está. Y 1, que ¿cómo la puedo, cómo se llama caracterizar? Fíjense. Esto tiene una amplitud, todo el mundo lo ve acá, siguen el mouse, ¿sí? A esta amplitud le vamos a llamar A, ¿verdad? Bueno, ¿qué función voy a poner acá? Bueno, acá no me queda muy claro porque el eje arranca acá. Bueno, voy a poner el eje, fíjense, acá, a donde pongo el mouse, en este lugar, ¿lo ven? ¿Sí? Es decir, que estoy poniendo el eje del 0 donde el mouse, donde efectivamente el máximo, ¿sí?, correcto, de la función coincide con el 0. Entonces, ¿a qué tipo de función me tendría que referir? ¿A un seno o un coseno? Denle, van a dar el parcial el sábado, así que deben estar reafilados.
con esto? Si yo tuviera que escribir, pongan que este eje Y lo pongo acá, donde lo estoy poniendo acá, justo en el máximo, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribiría si esta... Coseno. A por el coseno, ¿de qué cosa? Bueno, como el argumento tiene que ser adimensional, ¿verdad? ¿Sí? Tendría que escribir K por X, ¿sí? Donde K es la frecuencia espacial, 2pi sobre lambda, menos omega t, ¿sí? Donde omega es la frecuencia temporal, 2pi sobre t, que es el periodo, ¿sí? Más, en principio, una fase que yo le voy a llamar alfa 1. Para no confundir con la, ¿cómo se llama? Con la otra cosa que estoy escribiendo. Dice que entonces tengo phi1 igual a A por el coseno de K por X menos omega t más alfa 1. ¿Qué representa eso entonces? La onda azul, ¿sí? Azul. A es la amplitud, ¿correcto? ¿Sí? Como pusimos el origen en el máximo, ustedes decidieron que era un coseno y es absolutamente correcto. Y el argumento K por X menos omega t más phi. ¿Qué me representa ese K en este dibujo? A ver, ¿por qué digo el K? Y acá estamos en X, ¿estamos de acuerdo? Si estamos en X quiere decir que estamos viendo un snapshot, una foto, ¿sí? De la onda, ¿sí? En un tiempo determinado. Por eso digo un snapshot, una foto. La estamos viendo congelada en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces es una función de X, ¿sí? Y de t, pero para un t determinado. Si coseno K por X menos omega t para un t determinado, más una cierta fase, ¿sí? Bien, resulta ser que efectivamente, ¿sí? Si es así, está, entonces la distancia entre este máximo y este máximo, ¿qué me estaría determinando? La longitud de onda. Exactamente. 2pi sobre lambda, eso me daría el lambda y eso me determinaría el K. Gracias, Sergio. ¿Sí? Muy bien. Efectivamente, ¿sí? Quiere decir que entonces yo podría determinar su longitud de onda. Si ahora yo, por ejemplo, elegí el coseno, pero ya relajo que el máximo no está acá. El eje no está acá, sino que está acá, como está en el dibujo. ¿Qué es lo que estaría cambiando? Bueno, estaría cambiando el hecho de que, en definitiva, estoy admitiendo que existe un corrimiento de fase alfa 1 que determinará qué cosa. Perdón, se me cambió la filmina. Me estaría determinando, ¿sí? Efectivamente, la fase tal que ahora la distancia, ¿verdad? En X a la que ocurre este máximo respecto del 0, ¿sí? Fuera tal que justamente lo compensa ese cambio de fase alfa 1, ¿sí? Por eso entonces, para este gráfico, ¿sí? Sin hacer el cambio, ¿verdad? Correcto, ¿sí? De el eje al 0, poniéndolo acá como está, la forma general sería este coseno, ¿verdad? Donde este alfa 1 justamente tiene en cuenta el hecho de que ahora el máximo, ¿verdad? No está en el 0, sino que está corrido, ¿sí? A esta posición. Bien. Análogamente, si yo le tuviera que escribir la solución azul, esta es la roja, ¿sí? Que ahí se ve, el azul, hice primero. La azul, ¿sí? La primera es la azul, que no se ve mucho. Esta es la azul, ¿ok? La azul. La roja. ¿Quién me ayuda a escribir la roja? ¿Qué forma tendría? Siguiendo el mismo gráfico, ¿eh? ¿Qué forma tendría que tener la solución? ¿Es igual? Exacto, ¿sí? En principio tendría que ser igual. ¿En qué sentido? Vamos despacito, porque es igual, claro, estamos viendo lo mismo. Me decís, es una obviedad. Sí, pero vamos despacito. Si lo escribiera como solución, le pondré la misma amplitud. ¿Por qué? Porque las dos llegan al mismo valor. ¿Se dan cuenta? Al mismo valor máximo y al mismo valor mínimo. Por ende, tienen la misma A. Muy bien. Como se repiten espacialmente, ¿qué me está diciendo eso? Y que como se repiten espacialmente, efectivamente tienen que tener la misma longitud de onda. Y si tienen que tener la misma longitud de onda, entonces tienen que tener el mismo K. Entonces voy a escribir que es efectivamente también un coseno de K por X menos omega t. Y ahora voy a decir que en realidad, por ahí quien dijo recién me va a pegar, va a decir son idénticas, tendría que ser alfa 1. Pero yo voy a relajar por un instante esa situación para no describir exactamente ese caso, sino un caso un poquito más general. Ese caso es el caso donde alfa 1 es igual a alfa 2, como bien dijiste recién, porque la azul y la roja, ¿sí? Son exactamente idénticas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sin embargo, quiero relajar esto porque fíjense que en el caso intermedio, esto es en la parte central de la filmina, la situación es que
Si yo miro también, fíjense, sigan el cursor del mouse acá, ambas tienen la misma amplitud. Ven que el máximo del azul y el máximo de la roja llegan hasta el mismo valor, equivalentemente sus mínimos. Si ustedes ven acá también, la distancia entre un máximo y un máximo en el azul es exactamente la misma distancia entre un máximo y un máximo, que acá se ve los mínimos porque la corté, ¿sí?, de la roja, con lo cual también tienen la misma longitud de onda. Sin embargo, claramente el máximo, ¿verdad?, ¿sí?, en este caso, la distancia en la que ocurre el máximo del cero en el azul, ¿sí?, es una, y la distancia en la que ocurre el máximo en la roja respecto, ¿sí?, del cero es otro, ¿sí? Con lo cual eso me estaría diciendo que ahora estaría en la situación de que en realidad un caso general de sumar a las dos ondas, ¿sí?, podría ser que fueran iguales, misma amplitud, misma frecuencia. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Perdón. Misma amplitud, misma frecuencia espacio-temporal, pero distinta fase. Fíjense que efectivamente mirando este gráfico ya me doy cuenta que esa fase que para una sola onda, como discutimos anteriormente, era completamente irrelevante, ¿sí? ¿Qué significa? Que no importaba dónde empezara, simplemente era un corrimiento del eje respecto al origen para decirme cuál era su fase inicial, pero no tenía ningún efecto particular sobre ella. Resulta ser crítico ahora cuando ya sumamos dos de ellas, porque ambas ondas, ¿qué son? Ondas que tienen exactamente la misma amplitud, ¿sí? El caso de la roja y la azul en todos los casos, ¿sí? La misma amplitud, la misma frecuencia espacial, esto es la misma longitud de onda, ¿sí? La misma frecuencia temporal, pero sin embargo tienen distintas fases intrínsecas, ¿sí? O podrían tenerlas, al menos es lo que estamos simulando a lo largo de estas tres situaciones. Y fíjense lo paradójico. Si ahora nos paramos, antes de hacer ninguna cuenta, en la situación de la izquierda, es decir, cuando ambas están en fase, que como su compañero nos dijo anteriormente, eso significaba qué cosa, y que efectivamente alfa 1 tenía que ser igual a alfa 2, fíjense qué pasa. Producto, gráficamente, de sumarlas, ¿qué me doy cuenta? Bueno, que en un punto determinado, ¿sí?, si esto fuera una cuerda, ¿verdad?, ¿qué pasa? La roja, ¿sí?, tendría una tensión tal que empujaría a la cuerda a tener una amplitud A, pero el azul también tendría una tensión que haría que efectivamente en ese máximo tuviera una tensión A, con lo cual la suma ahora, si ambas contribuyen de la misma forma, ¿cuánto sería? Y lo que vemos abajo, 2A. A la miércoles. Entonces quiere decir que si ahora pongo a Daniel 1 y a Daniel 2 diciendo A y A al mismo tiempo con la misma fase, efectivamente ustedes escucharían, ¿sí?, un ruido que sería el de Daniel, ¿sí?, entre comillas, una amplitud que sería 2 veces la amplitud de cada Daniel, y que sería ¿cuánta intensidad? Discúlpenme, eso es una pregunta crucial para el sábado. Si yo ahora me duplico y entonces como que hago 2 altavoces, ¿cuán intenso escucharían? ¿Cómo? 3 dB. ¿Por qué 3 dB? Yo no dije nunca dB. No hablé de intensidad. Yo dije que estoy emitiendo con una sobrepresión P0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Daniel 1, P0. Daniel 2, P0. Ahora sumo las contribuciones de Daniel 1 y Daniel 2. Es decir, ustedes escuchan el ruido combinado de los dos Danieles que están perfectamente sincronizados, por ende están en fase, ¿sí?, con la misma frecuencia espacial y temporal. ¿Cuál sería el resultado en amplitud? Acá. 2P0. ¿Cuánto? 2P0. ¿Y la intensidad? Esa es la pregunta. Eso es clave. Tendrían que saberlo perfectamente para el sábado, ¿sí? ¿Cuánto es la intensidad? Me cansé de repetir eso. ¿Qué relación hay entre la amplitud y la intensidad? Si yo grito más, me escucha más fuerte, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Por qué? Y porque genera más sobrepresión. Entonces sube la sobrepresión, sube la intensidad. ¿Proporcional? No son inversamente proporcionales. No. No, Así que yo grito más y cada vez me escuchan más bajo. no creo que tenga. Entonces tengo un problemilla, no es así. ¿Qué relación hay entre la intensidad? ¿La intensidad qué era? El valor medio del vector de Poynting, ¿recuerdan? ¿Cierto? ¿Sí? Para cualquier onda. La amplitud Onda al cuadrado. sonora. ¿Cómo? ¿No era la amplitud al cuadrado?
Muy bien, Julián, así es. Recuerden que la intensidad está relacionada con la amplitud al cuadrado, ¿sí? La amplitud de sobrepresión, el campo eléctrico, la amplitud de formación, ¿sí? De la cuerda, ¿sí? Cuanto más grande, ¿y por qué tenía que depender del cuadrado? Bueno, porque efectivamente lo que transmite es energía positiva. La amplitud puede ser positiva o negativa, ¿sí? Sin embargo, la energía que se transmite siempre positiva definida. Entonces iba con qué cosa? Con el cuadrado, que es mayor o igual que C. Entonces, si ahora yo pongo dos Danieles, ¿verdad? ¿Sí? Con la misma amplitud, perfectamente sincronizada, que es la situación que estamos, planteando acá, ¿sí? Efectivamente en la filmina izquierda, ¿correcto? ¿Sí? La filmina izquierda es el caso en que están en fase, ¿verdad? Perfectamente sincronizados, misma frecuencia, misma amplitud, ¿sí? Misma frecuencia temporal, ¿sí? Misma fase, ¿sí? Ahora tengo 2 veces la amplitud. Entonces la intensidad, ¿por cuánto se multiplicó? Y como la intensidad va con la amplitud al cuadrado, ¿ahora qué pasa? Voy a tener, ¿qué cosa? S2A elevado al cuadrado, que es 4A cuadrado. Que entonces significa que multipliqué por cuánto la intensidad de cada uno. Por factor 4. Porque si yo estaba un solo Daniel, la intensidad era P0. La amplitud era P0. Entonces la intensidad que iba a ser P0 cuadrado. Sin embargo, ahora por poner 2 Danieles, miren bien lo que acabo de decir, ¿sí? Ambos con P0 perfectamente en fase, como están y sincronizados, ¿sí? Ahora tengo el doble de la amplitud, por ende entonces tengo una intensidad que es ¿cuánto? 4 veces, ¿sí? P0 cuadrado, es decir, 4 veces la intensidad de un Daniel. ¡A la miércoles! ¿Y si hubiera puesto 3 Danieles? Bueno, vamos a verlo y lo voy a probar en las próximas clases. No sería difícil darse cuenta que entonces producto de que los 3 están sincronizados tendría P0 más P0 más P0, es decir, tendría 3 veces P0 como amplitud y por ende una intensidad que sería 9 veces P0 cuadrado, es decir, 9 veces la intensidad de un Daniel. ¡A la mierda! ¡Qué interesante! ¿Y eso con qué lo logré? Con una simple suma de ondas, en este caso idénticas, como bien dijo anteriormente su compañero. ¿Por qué idénticas digo? Porque no solo tienen la misma frecuencia espacial y temporal, sino que además están, ¿sí? En fase, es decir, que tienen exactamente, ¿sí? La misma, ¿sí? Fase intrínseca, alfa 1, alfa 2 como le puse acá, o phi 1, phi 2 como le puse, ¿sí? En el apunte, ¿sí? ¿Correcto? Está a la miércoles. Entonces, esa fase, que era bastante irrelevante para una onda solita, ahora cuando utilizamos el principio de superposición inherente en la ecuación de onda, es decir, que sumamos ondas, ¿sí? Resulta ser clave. Tan clave como que ahora, fíjense, si ahora ambos Danieles, ¿sí? En lugar de estar en fase, es decir, que la fase inicial, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Sí? De este Daniel y de este Daniel difirieran, ¿sí? En pi, y lo vamos a probar matemáticamente en un segundo, la situación sería la que estoy planteando acá, en el dibujo, como verán, ¿sí? En la filmina intermedia, ¿sí? ¿Qué pasa? Y como están desfasados, ¿sí? Pi el uno del otro, ¿sí? ¿Correcto? ¿Qué significa? Bueno, que entonces, ¿sí? Cuando está el máximo de uno, va a aparecer el mínimo del otro. Bueno, no es difícil darse cuenta, es una obviedad en este gráfico, que punto a punto, si sumo, en todos los puntos del espacio, ¿sí? Efectivamente, la onda resultante se cancela. A la miércoles. Ahora pusiste 2 fuentes, ¿sí? Idénticas, ¿sí? Con la misma frecuencia espacio-temporal, pero, ¿sí? Opuestas en fase, es decir, 180 grados entre una y otra, y efectivamente resulta, ¿ahora con qué cosa? Con una onda cuya amplitud ahora es 0 en todo el espacio. ¡Ah, la miércoles! Entonces quiere decir que si yo sumo muchas ondas, ¿correcto? ¿Sí? Que puedan diferir en fase, ¿verdad? Entre ellas, y yo podría hacer que en ciertas partes del espacio, dependiendo de cómo son las fases, se reforzaran, dando lugar a que apareciera un proceso que sería como una superposición constructiva, ¿sí? Porque todas tiran para el mismo lugar. Pero si ahora la fase en otras regiones, ¿verdad? Del espacio, ¿sí? En definitiva, es tal que ahora están en contrafase, se podrían cancelar. Y entonces eso me trae la idea de que yo ahora superponiendo una suma grande de estos senos y cosenos, variando estas fases, y vamos a ver que no solo variando la fase, sino también variando la frecuencia espacio-temporal, ¿sí? Cuando hago esa suma, que sería otra libertad que no hicimos acá, puedo dar lugar a tener ¿qué cosa?
y algo que esté confinado en una región del espacio o del tiempo, hola, empezó el hola y terminó el hola, y después no hay nada. Y esa es la forma en que nosotros nos comunicamos. Resulta ser que ahora el hola, que para poder viajar en el aire necesita viajar como una onda, termina, ¿sí?, siendo posible que ustedes me escuchen ese hola. ¿Por qué? Porque ese hola se puede armar, y de hecho lo vamos a probar en el capítulo 7, ¿sí?, como un paquete de ondas, es decir, como una suma infinita de esas ondas, que ahora van a ¿qué? A sumarse de manera constructiva en la región del espacio donde, en el tiempo, mejor dicho, entre que arrancó el hola y terminó el hola, y van a sumarse destructivamente, es decir, se van a cancelar fuera de eso, ¿sí? No quiero usar la palabra que voy a definir en un rato, que es la palabra interferencia, en el resto del tiempo. Con lo cual, entonces, efectivamente, como yo lo pude hacer como una superposición de esos senos y cosenos, y cada uno de esos senos y cosenos obedece la ecuación de onda, ahora resulta ser que ese paquete, ¿verdad?, que a mí me sonaba raro cuando lo vi por primera vez, ¿sí?, se desplazara como una onda. Ahora tiene sentido que se desplace como una onda porque ahora cada una de sus componentes, los senos y cosenos, que forman parte de él, obedecen la ecuación de onda. ¿Quedó esa idea? Bueno, ¿alguna pregunta antes de seguir? Porque esto es muy importante y es clave para que podamos ir construyendo las cosas, ¿sí? Ahora, vamos a seguir paraditos en esta situación, que es la más simple, donde consideramos ondas que tienen la misma frecuencia espacio-temporal. Fíjense, encima tienen la misma amplitud, re aburrido, ¿sí?, pero solo difieren en fase. Vamos a tratar de hacer la cuentita con esto. Antes de meterme en la matemática, ¿alguna pregunta respecto a esto? ¿Están entendiendo? ¿El silencio qué significa, no? ¿O sí? Por ahora bien. Sí, Bien, bien, porque es divertido que interactuemos, si no, yo ya lo sé. Es decir, acá la idea es que ustedes se queden con este regalito que le estoy tratando de dar yo, que es entender conceptualmente el problema. Ahora voy a bajar a la matemática y voy a volver de la matemática, ¿sí?, de nuevo a la física, pero está bueno que discutamos profundamente cada uno de estos pasos para que esto no sea una simple matemática y entiendan cómo enganchar este fenómeno que es fundamental y crucial, ¿sí?, con nuestra vida cotidiana. Fíjense que acabo de explicarle algo tan estúpido como decirle hola, y el hola resulta ser es muy parecido al problema ejercicio de la guía cero, salvo que el hola tiene modulación, porque es hola, tiene una palabra, no por la forma de la ola, sino porque va cambiando, ¿sí?, por los vocales. Simplemente podría haberlo hecho mucho más simple, haber hecho, como le dije, empieza y termina, y ahí es una amplitud, ¿verdad?, durante un tiempo y nada más, ¿sí? Pero lo importante es que eso es una forma natural que tenemos nosotros de comunicarnos todo el tiempo. Y efectivamente, ¿sí?, queda claro que si ustedes se ponen a recabar un poquito en su cabecita, tuvieron que haber tenido la misma duda que se me originó a mí cuando era estudiante, decir, pucha, ¿cómo engancho eso con lo que me explicaron hace un rato de que la solución de la ecuación eran senos y cosenos? Y yo veía un seno en todo el espacio, no entendía cómo corno yo podía tener algo, sí, que valía en un lugar del espacio y nada en otro lugar, ¿sí? Qué raro, decía. Bueno, después de un rato de golpearme la cabeza, ¿sí?, lo entendí. Y eso es importante porque muchas veces se presenta ese fenómeno, uno se conforma con ver cómo ese pulso realmente viaja con una función, lo pone como una función de X por T, pero finalmente no conecta eso con la ecuación de onda, que es en definitiva cómo es ese pulso que se mueve. Y bueno, porque efectivamente cada una de las componentes que en realidad van a formar ese pulso obedece a la ecuación de onda. Entonces, efectivamente, eso al ser una superposición no va a ser otra cosa que obedecer a una nueva onda que ahora es esta forma rara que resultó de una suma, ¿sí? Particularmente vamos a ver, por eso lo dejo hasta el capítulo 7, infinita de senos y cosenos, pero nos vamos a mantener en algo finito por el momento, ¿sí?, que da lugar a ese pulso. Para quienes ya hayan avanzado más en la carrera y, por ejemplo, hayan estudiado electrónica y por X razón se hayan pasado un saltito más y hayan visto teoría de señales y sistemas, esto es básico para todo lo que es comunicaciones, ¿sí? Efectivamente eso es lo que se conoce con el nombre de análisis de Fourier, ¿sí?, que es lo que estudian en esa materia. Pero esto no se circunscribe solamente a la gente que estudia electrónica, sino para todo el mundo y particularmente también para la gente que estudia informática, porque si no, claramente sería muy difícil entender cómo viaja, ¿verdad? Por ejemplo, típicamente sería información de un registro de la memoria, ¿verdad?, por el bus, ¿sí?, a la CPU, para que la CPU, digamos, haga alguna cuenta en la ALU y devuelva un valor modificado de ese registro, ¿sí? Eso también es una señal. O
para nuestra vida cotidiana. Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo llegó ese hola, ¿cómo estás? A viajar, fíjense, desde mi boca hasta el micrófono del teléfono, ¿sí? Del micrófono del teléfono a través de la red, ¿verdad? Red eléctrica, red de, ¿cómo se llama internet si lo están haciendo por telefonía IP? ¿Cómo se llama la red telefónica si lo están haciendo por un teléfono de línea? ¿Sí? Por los cables, esencialmente. Una guía de ondas, cosas que vimos en la guía 2, ¿sí? A través de la guía de ondas para que llegue al otro lado del tubo, ¿sí? Y ahora, ¿sí? Esa perturbación eléctrica, de nuevo, ¿verdad? Ese pulso se descomponga en vibraciones de la membrana, ¿sí? En este caso, ¿cómo es? Del audífono del teléfono, y eso excite el aire para que finalmente llegue, ¿sí? A su oído también como una onda sonora. En todo ese proceso, lo que viajó es una onda, y todo lo que pueden viajar son soluciones de ecuación de onda. Bueno, ahora, ¿cómo puedo construir ese hola o ese pulso? Hola, ¿cómo estás? Y efectivamente, como una superposición de senos y cosenos, tal que ahora, justamente cada uno de esos senos y cosenos, dependiendo del medio que sea, se adapte para viajar y efectivamente llegue. Entonces, por eso es crucial comprender esto. Y es muy divertido además porque, como yo les dije, fíjense en este problema tonto que les estoy tratando de plantear como ejemplo inicial, ¿sí? Se lo planteé en la clase 1 cuando les dije, bueno, la solución final de la ecuación de onda es una función de x y t, ¿verdad? Que podría ser un seno o un coseno, como les había planteado Daniel, hoy lo voy a extender a una forma un poco más rica, ¿sí? Pero al margen de eso, ¿sí? ¿Qué habíamos visto? Que teníamos una libertad de fase, que era el agregar ese alfa o ese phi, ¿verdad? Dentro del argumento, ¿sí? En ese k por x menos omega t o más omega t, dependiendo si viajaba hacia derecha o izquierda, ¿sí? Que a priori para una sola onda era como poner un número que no tenía mucho sentido de ser, porque que yo vea el coseno, que en lugar de empezar como este, ¿verdad? Si acá puse una solución coseno, si acá el origen, o está el origen acá, es un coseno, ¿sí? Corrido. Entonces me da lo mismo, o podría ser un seno corrido también. Entonces, conceptualmente, esa fase, para una sola onda, no tenía una importancia relevante. Ahora vemos que como la ecuación de onda, en realidad, ¿sí? En definitiva es lineal y admite el principio de superposición, esa fase, en principio, fíjense, aún para ondas que tienen exactamente la misma frecuencia espacio-temporal y la misma amplitud, que sería lo que estamos viendo acá, tiene consecuencias terribles cuando varía de una onda a otra. Ese es el caso de la situación que vemos acá. En fase, las dos son iguales, ¿sí? La diferencia de fase es 0 o 2pi, es decir, se montan los máximos con los máximos y los mínimos con los mínimos. O fíjense esta situación, cuando está completamente fuera de fase, donde los máximos de una están con los mínimos de otra y viceversa, donde ahora, resultado final, tengo 0. Y fases intermedias que ahora, dependiendo de donde esté el máximo o el mínimo corrido, ¿verdad?, darán lugar a que la amplitud varíe, ¿sí?, de otra forma, pero nuevamente lo que estoy viendo, ¿qué cosa es? Una onda, efectivamente, en el espacio. Entonces ahora vamos a la matemática de ese fenómeno. ¿Cómo hago ahora si yo quiero sumar esta phi1, ¿sí?, más phi2 para construir, como les pongo ahí, ¿cómo se llama?, al final de la hoja 1, en realidad, en particular en la hoja 2, está ya explícita la suma, ¿sí? Estoy haciendo acá efectivamente eso. Phi igual a phi1 más phi2. ¿Lo ven? ¿Descomparto o me están viendo también? ¿Me ven un poquito? Tengo la cámara activada. ¿La pueden ver superpuesta o no? ¿La ven chiquita? Sí, se ve, profe. Bueno, igual lo descomparto para que lo vean acá. Acá lo ven mejor, ¿sí? Estoy haciendo, ahora quiero hacer phi1 más phi2, ¿sí? Bien. ¿Cómo hago eso matemáticamente? Bueno, una pavada. Simplemente tengo que agarrar y repetir lo que tengo arriba. Coseno k por x menos omega t más phi1, perdón, más alfa 1, perdón, ¿sí? Ya lo llamé alfa en esta cuenta que estoy haciendo nueva, más a por el coseno de k por x menos omega t más alfa 2, ¿ok? Y efectivamente ahora esa sería mi nueva onda, es decir, la onda que va a ser producto de la superposición de los dos Daniel, ¿sí? Wow. Bien. Todo lindo, Daniel. ¿Y cómo resolvemos esto? Bueno, ¿por qué empecé con el problema más simple? ¿Qué tienen de característico estas dos ondas? Que son dos ondas que son idénticas en el sentido que tienen la misma frecuencia espacial y temporal. Encima tienen la misma amplitud, con lo cual entonces esta cuenta, a pesar de que parezca a priori difícil, es fácil hacerla algebraicamente. ¿Por qué? Porque el primer paso es que yo puedo ahora sacar a factor común y me queda el coseno de k por x menos omega t más alfa 1 más
el coseno de K por X menos omega T más alfa 2. Pude hacer esto gracias a que como son idénticas, tienen exactamente la misma amplitud. Si no, no podría haber sacado un factor común esta amplitud. ¿Y qué importa, Daniel, que la hayas podido sacar? Bueno, porque ahora, si yo la pude sacar, acá me queda una suma de coseno. Coseno de K por X menos omega T más alfa 1 y coseno de K por X menos omega T más alfa 2. ¿Y cómo resuelvo eso matemáticamente? Y podría agarrar y distribuir, ¿sí? Mejor dicho, básicamente agarrar a cada uno de esos cosenos, que son cosenos de una suma y una resta, e ir desarmándolo, ¿sí? Recordando que dos cosas, miren bien, el coseno de una suma, coseno de A más B, ¿sí? Lo puedo escribir matemáticamente como el coseno de A por el coseno de B menos el seno de A por el seno de B. ¿Se acuerdan de esto? Esto es trigonometría básica, secundaria, ¿sí? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Coseno de la suma de un ángulo, ¿sí? ¿Está? ¿Correcto? Quedaría coseno de A por coseno de B menos seno de A por el seno de B, ¿sí? ¿Qué pasaría si ahora tuviera en realidad, como ahí pueden cambiar los signos, un coseno de A menos B? Coseno de una resta. Daniel, ya no me acuerdo de esas cosas. Bueno, si no me acuerdo de esas cosas, y me acuerdo de esta que al menos, ¿sí? Les presenté acá, cambiar el coseno de A más B por el coseno de A menos B, todo el cambio que tiene es que pasó de ser B a pasar menos B, ¿correcto? Entonces, en esta expresión me hubiera cambiado ¿qué cosa? Y el B por menos B, en la de abajo. ¿Qué pasa cuando tomo el coseno de B? Y como el coseno es una función par, ¿verdad? Respecto al seno, si es una función simétrica, entonces el coseno de A, ¿sí? Perdón, el coseno de B es exactamente igual al coseno de B. Eso lo saben todos, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? El coseno es una función simétrica. El coseno es la proyección sobre el eje X. Entonces yo tengo el eje, el ángulo A acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Este es el ángulo A, ¿verdad? Este es el ángulo A. ¿El coseno qué es? Es la proyección sobre el eje X, ¿correcto? Es decir, la sombra que haría este vector, ¿sí? Sobre el eje X. Ese sería el coseno de A, ¿sí? ¿Correcto? Coseno de A, la sombra que está haciendo en la dirección del eje X. ¿Qué pasa si yo ahora cambio el ángulo A por el ángulo menos A? Y si este ángulo era 30 grados, menos 30 grados, es decir, menos 330 grados, ¿sí? Sería el mismo ángulo, pero ahora visto para abajo. Este es el ángulo menos A. Pero efectivamente la proyección sobre el eje X es exactamente la misma, ¿sí? Es positiva, ¿por qué? Porque efectivamente el coseno es una función par, ¿sí? No hacia el seno, ¿sí? El seno de A es menos el seno de menos A, ¿correcto? ¿Por qué? Porque efectivamente, si al cambiar el signo, la proyección sobre el eje Y cambia de signo. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Y el coseno de A menos B va a ser el coseno de A por el coseno de menos B, pero acabo de darme cuenta que el coseno de menos B es igual al coseno de B. No cambia nada. Menos el seno de A por el seno de menos B. Pero el seno sí es una función impar, porque cuando cambio B por menos B, la proyección en el eje Y cambia de signo. Entonces, ¿qué va a ser? Más el seno de A por el seno de B. ¿Y para qué sirve eso, Daniel? Bueno, para dos cosas. Podría ser que nos pusiéramos a descomponer esto haciendo propiedad asociativa y descomponiendo, que sería medio engorroso, o directamente mirando estas dos expresiones. Yo acá tengo una expresión de un coseno sumado a otro coseno de otra expresión que es distinta. ¿Y cómo lo podría hacer? Y bueno, si yo pienso que ahora esto es, ¿sí? Fíjense, A más B y esto es A menos B, y hago la suma de estas dos, ¿sí? Es decir, que a esto que está acá lo llamo el coseno de A más B y a esto que está acá lo llamo el coseno de A menos B. ¿Todo el mundo ve lo que estoy diciendo? A todo esto lo llamo el coseno de A más B y a todo esto lo llamo el coseno de A menos B. Estaría en la situación de sumar esto más esto. Y cuando ahora hago la suma de esto más esto, ¿qué me queda? Sí. ¿Alguien dijo algo? Bueno. Bien. Cuando hago esto más esto, ¿qué me queda? Bueno, muy simple. Fíjense que coseno de A por coseno de B están ambos miembros con signo más, pero acá está menos seno de A por seno de B y acá está seno de A por seno de B con signo positivo. Así que entonces, fíjense bien, el coseno de A más B más el coseno de A menos B es igual a ¿qué cosa? A 2 veces el coseno de A por el coseno de B. A la pucha. Quiere decir que ahora entonces sí podemos escribir esta suma, ¿sí? ¿En qué cosa? Bueno, según esta receta que acabo de ver acá, si a esto le llamo el coseno de A más B y a esto le llamo
menos B, entonces todo esto lo puedo escribir como 2 veces el coseno de A por el coseno de B. Bueno, ha sido una solución, obviamente muy restricta. ¿Por qué? Porque para que se diera esta situación, ¿sí?, esos argumentos tienen que ser tal que, no importa cómo es este y este, pero para que yo hubiera podido sacar ese factor común A, las dos amplitudes ya tienen que ser las mismas. Y no necesariamente el Daniel A tiene que gritar con la misma, ¿sí?, sobrepresión, la misma intensidad que el Daniel B. El Daniel B podría estar gritando más fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, efectivamente, ¿sí?, estamos viendo que esto simula la situación que estamos poniendo en el gráfico del PowerPoint, pero no la situación más general, porque no tiene por qué todas las fuentes tener exactamente la misma intensidad, ¿sí? Sin embargo, nos va a ayudar para por lo menos entender eso divertido que está pasando en esa situación y después lo iremos complejizando, ¿sí?, de a poco. Entonces, ¿quedó claro hasta acá matemáticamente cómo poner esa suma de cosenos? ¿En términos de qué cosa lo puedo poner? En términos de un producto de cosenos, ¿sí? Es decir, que ahora a phi la puedo escribir como A, que es la amplitud, la voy a llamar a 0 para no confundir las letras, ¿verdad? ¿Sí? A esa amplitud, para no confundir con el A y el B que le puse en los argumentos, ¿sí?, del coseno. ¿Por qué cosa? Por 2 veces el coseno de A por el coseno de B. ¿Pero quién es A y quién es B? Y según lo que yo veo acá, A más B tiene que ser esta expresión que está acá y A menos B tiene que ser esta expresión que está acá. Es decir que A resulta ser que es K por X menos omega T más alfa 1, y B resulta ser que es K por X menos omega T más alfa 2. A la miércoles. Y entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo hago para sacar esto? Si A más B es K por X menos omega T y A menos B es K por X menos omega T más alfa 2, me doy cuenta que si yo, ¿sí?, a esta ecuación que le voy a llamar 1 y a esta 2, si hago 1 más 2, fíjense, si yo sumo la primera, A más B o B más A, ¿sí?, con A menos B, ¿qué pasa? Y acá el B está positivo y acá el B está negativo, se va a ir. Y me va a quedar A más A 2 veces A. ¿Y eso qué es? Todo esto más todo esto. Así que 2A, ¿sí?, ¿es qué cosa? K por X menos omega T más alfa 1 más K por X menos omega T más alfa 2. Es decir, es 2 veces K por X menos omega T más alfa 1 más alfa 2. De donde se deduce que A es qué cosa? K por X, cuando divido todo por 2, menos omega T más alfa 1 más alfa 2 sobre 2. Esto sería el resultado de cuánto valdría el A. ¿Sí? ¿Está? ¿Todo el mundo se da cuenta? Está de todos modos con todo detalle escrito en la hoja 2 del apunte que le bajé. Yo estoy rehaciendo las cuentas, ¿sí? De la misma manera, si ahora hago 1 menos 2, ¿sí?, ¿qué pasa? Y efectivamente en la primera está A más B, pero en la segunda está A menos B. Si yo le resto la segunda, el A de la primera con el menos A de la segunda se simplifica y el B de la primera con el menos B de la segunda me da 2B. Entonces, ¿qué me queda? Que 2B va a ser K por X menos omega T más alfa 1 menos K por X menos omega T más alfa 2. Pero el K por X menos omega T están los dos términos, se simplifica. Simplemente me da ¿qué cosa? Alfa 1 menos alfa 2. Con lo cual entonces resulta ser que B es alfa 1 menos alfa 2 sobre 2. ¿Quedó claro para todo el mundo quién es A y quién es B? Entonces, ¿qué resultó ser? Que efectivamente nuestra nueva onda, que es la suma, la superposición de phi 1 más phi 2 del Daniel 1 y el Daniel 2, que estaban, ¿verdad?, emitiendo con la misma amplitud, con la misma frecuencia espacio-temporal, pero que podían tener una diferencia de fase inicial, ¿sí? Resulta ser que ahora, ¿sí?, tiene la forma phi igual a 2 veces a 0, que es la amplitud con la que ambas fuentes estaban emitiendo, ¿sí? ¿Por quién? Por el coseno de A por el coseno de B. Permítanme que haga un enroque. Voy a poner el coseno de B por el coseno de A simplemente por una cuestión de que quede más ordenadito, recordando que B era ¿qué cosa? ¿Sí? Alfa 2, o alfa 1, perdón, menos alfa 2 sobre 2, ¿sí? Por el coseno de A, que resulta ser que es K por X menos omega T
más alfa 1 más alfa 2 sobre 2. Miren la expresión esta, ¿sí? ¿En dónde depende de x menos omega t? Solamente el segundo coseno, que tiene coseno de k por x menos omega t más alfa 1 más alfa 2 sobre 2, que eso yo lo podría pensar como una nueva fase que la llamo alfa prima. Alfa prima es alfa 1 más alfa 2 sobre 2, que es como algo así como el promedio de las fases, ¿sí? Pero fíjense que lo que está de este lado de ese coseno, que es 2 veces la amplitud, ¿sí? Por el coseno, ¿verdad? ¿Correcto? De alfa 1 menos alfa 2 sobre 2, que yo le voy a llamar delta alfa, que es el cambio de fase, sobre 2, ¿sí? No depende del espacio y del tiempo, ¿sí? Con lo cual, ¿qué me dice eso? Que esta nueva ecuación que acabo de sacar acá se podría escribir como la escribo ahí, miren bien, ¿sí? De la siguiente forma. Phi igual a barra, arriba, A con un sombrerito, ¿sí? Por el coseno, ¿sí? De k por x menos omega t más alfa prima. Fíjense, donde A barra, que es la amplitud de esta nueva onda, es 2 veces A0 por el coseno, ¿sí? De delta alfa, que sería la diferencia de fase, dividido 2, y alfa prima sería la fase de esa nueva onda, sería alfa 1 más alfa 2 sobre 2. Fíjense, de nuevo, la nueva onda, que es la superposición, es una onda idéntica a la anterior. ¿Por qué? Porque tiene el mismo K y el mismo omega, es decir, tiene la misma frecuencia espacio-temporal. Tiene una fase de corrida, no importa, pero eso para una sola onda no me importa. Lo importante es lo que está adelante. Tiene una amplitud A. ¿Qué cosa pusimos acá arriba? A sombrero, que es esta expresión que está acá. Es 2A0, que era la amplitud original de cada onda. A0 era la amplitud original de cada onda, ¿sí? ¿Por qué? Por el coseno de delta alfa sobre 2, donde ese delta alfa, ¿qué cosa es? Es la diferencia de fase entre las dos. Bien, ayúdenme ahora. Vamos al PowerPoint de nuevo, ¿sí? ¿Correcto? ¿Está? Y en el PowerPoint hagamos lo siguiente, ¿sí? Echémosle un vistazo, ¿sí? A lo que está en cada una de las, ¿cómo se llama? De la filmita, ¿sí? A ver, ¿quién me ayuda acá? En la situación de la izquierda, ¿cuánto vale esta expresión? ¿Cuánto vale alfa 1 y cuánto vale alfa 2? Para el caso que estamos del lado de la izquierda, en fase. ¿Sí? La situación que llamamos en fase. ¿Cuánto vale alfa 1 y alfa 2? Alguien me dio la respuesta de entrada. ¿Cómo tenían que ser las dos ondas? Iguales. ¿Lo están viendo en el dibujo? Iguales. Entonces, alfa 1 y alfa 2, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Iguales. Ah, ¿cuánto tienen que ser? Y puede ser pi, 3pi, 5pi, 8pi o un medio de pi, no importa. Pero alfa 1 tiene que ser igual a alfa 2. Y entonces, si eso pasa, ¿qué pasa automáticamente? Como acá, en la amplitud, ¿sí? Queda, ¿sí? ¿Correcto? El coseno de delta alfa, ¿quién es delta alfa? Alfa 1 menos alfa 2. ¿Cuánto van a dar alfa 1 menos alfa 2? Y si son iguales, no importa el valor que tenga, 0. ¿Está? ¿Y cuánto vale el coseno de 0? 1. Ah, ¿cuánto vale la amplitud cuando están en fase? Entonces, ¿sí? Esto es cuando delta alfa, ¿sí? Vale 0. Y resulta ser que esa A víbora o A sombrerito vale 2 veces a 0. ¿Correcto? Ah, entonces, ¿qué es lo que tengo yo ahora? Y como las dos son iguales, fíjense que me queda que tengo una nueva onda que es phi igual a 2 veces a 0, el doble de la amplitud, lo que estamos viendo acá, en esta resultante, que es esta, ¿correcto? ¿Sí? Doble de la amplitud, por la misma onda, ¿por qué? Porque tiene la misma frecuencia espacio-temporal, es decir, se replica, ¿verdad? Los máximos y los mínimos de las dos están en la misma posición, igual que los nodos, ¿correcto? ¿Sí? Efectivamente. Pero ahora, ¿qué pasa? Tiene el doble de la amplitud, ¿sí? Se refleja de manera automática. La misma onda, ¿correcto? Coseno k por x menos omega t más alfa, porque alfa 1 más alfa 2 sobre 2 es alfa, ¿sí? ¿Correcto? Pero ahora con el doble de la amplitud. Ah, la pucha. Así que cuando están en fase, como habíamos probado ahí, ¿sí? Ahora se suman, ¿sí? De manera constructiva, es decir, tiran para el mismo lado todo el tiempo, con lo cual entonces suben la amplitud al doble, ¿sí? O el mismo lo llevan al menos al doble, pero coinciden en todas las partes del espacio, siendo que sea la misma onda con el doble de la amplitud. ¡Wow! Vamos a la situación del medio, ¿sí? Donde estamos en la situación más perversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora la primera fuente y la segunda fuente difieren entre sí, ¿sí? En pi, es decir, que
Sí, Te hago una pregunta. En la foto número 2 que mandaste, cuando sacás al final la ecuación de onda que dice 2 amplitud 0 por coseno de kx menos w, ¿puede ser que la fase 1 sea fase 1 más fase 2 en el primer coseno? Me estás hablando en las En la, cuentas que hice, sí, en la hoja 2, sí. claro, en la foto 2 al final, abajo del todo. Sí, correcto. Viste que A es kx menos wt más fase 1 más fase 2 Sí, me dividido 2. comí un T ahí, lo estoy viendo, es K por X menos omega T, el T no está. Sí, y después es fase 1 más fase 2. Sí, más ¿No? fase 2, sí, viste que porque... ahí, pero se ve ahí, puse un más ahí, no es más. Y no sé por qué me quedó una rayita arriba, pero es más, es un más. El menos aparece acá. ¿Estás? ¿Lo ves ahí? El menos es el de acá, el del delta. Acá es un más, ¿ok? ¿Sí? Adentro del coseno de K por X menos omega T está la fase promedio, llamaríamos alfa 1 más alfa 2, que para este caso es la fila sobre 2. ¿Está? ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Y en el otro coseno está la diferencia. ¿Quedó claro, Julián? Sí, porque en la foto hay un menos, por eso. Bueno, perdón, yo lo veo acá, No pasa nada. pero pido disculpas, es un más, 100%, ¿ok? ¿Correcto? Perfecto. Entonces, cuando vamos a la situación intermedia, que es fuera de fase, ¿sí? Alfa 1, ¿sí? Menos alfa 2, ¿sí? Es un múltiplo impar de pi, pi, 3pi, menos pi, 5pi, menos 7pi. ¿Estamos de acuerdo, sí? Difieren en fase pi, que significa qué cosa. Y como toda la longitud de onda, ¿sí? Son 2pi, diferir fase en pi significa que ahora es media longitud de onda, está corrido en media longitud de onda. Y si está corrido en media longitud de onda, entonces los máximos están con los mínimos y los mínimos están con los máximos. Tal como ocurre ahí en el dibujito central de la filmina, ¿sí? Si esa es la situación, entonces, ¿qué me pasa? A barra, ¿sí? Va a ser 2a0 por el coseno de ¿quién? ¿Sí? Bueno, efectivamente por el coseno de delta alfa, o de delta phi, para ahí, que sería phi 1 menos phi 2, que va a ser un múltiplo, ¿qué cosa? Impar de pi dividido 2, ¿sí? Por ejemplo, pongamos que sea pi, como puse acá. ¿Y cuánto es el coseno de pi sobre 2? Serapio. Entonces, si es 0, ¿sí? Evidentemente, A, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sombrerito, va a quedar 0. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa? Y lo que veíamos ahí, efectivamente, si la situación es tan perversa que ahora la fuente 1 y la fuente 2 están exactamente, ¿sí? Son idénticas, ¿verdad? En frecuencia, espacio temporal y amplitud, pero están exactamente fuera de fase, entonces está corrida la fuente 1 respecto a la 2, media longitud de onda. Y estar media longitud de onda corrido, ¿qué significa? Y que los máximos de una coinciden con los mínimos de la otra y viceversa, por lo cual entonces ahora la solución es que, tal como lo habíamos previsto en esa suma, esto es lo que nos dice el mismo problema, da 0 en todo el espacio. ¡Wow! Buenísimo esto, ¿sí? Quiere decir que acá tenemos una forma general. ¿Cuál sería la situación intermedia? Bueno, pues la situación intermedia es esta que está acá, ¿sí? Que ahora, para cualquier, ¿verdad?, diferencia de fase, voy a tener una amplitud, ¿verdad?, que va a depender de esa diferencia de fase, multiplicada por una función, va a ser una función que es idéntica, es decir, la roja que está acá abajo, ¿verdad?, es idéntica en longitud de onda, la de arriba y la de abajo, en longitud de frecuencia, pero su fase ahora, la posición del máximo y del mínimo, van a depender de qué cosa, y de cómo era la diferencia de fase inicial entre esas dos, ¿sí?, fuentes al principio, es decir, cómo era ese alfa 1 o alfa 2, o para el apunte que le di, el phi 1 y el phi 2. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué interesante! Y fíjense que eso pasa para dos ondas que ya son idénticos, pero que pueden diferir en fase intrínseca. Bueno, obviamente la cosa podría ser mucho más peluda, ¿sí? Porque podrían ser dos fuentes y en lugar de ser dos Danieles idénticos que están haciendo el mismo, ¿sí? ¿Con qué cosa? Con la misma frecuencia, ¿sí? Y longitud de onda, es decir, frecuencia espacio-temporal, con la misma amplitud, ¿sí? Y con diferentes fases, fueran Daniel Mirabel y Daniel Sarlenga, que evidentemente tienen distintos tonos de voz, y entonces los dos vamos a hacer, ¿verdad? Podríamos hacerlo con la misma amplitud, pero como una la está haciendo Daniel y la otra la estoy haciendo yo, y somos diferentes y modulamos diferente, probablemente la frecuencia y la longitud de onda no fueran igual. ¿Qué pasaría en esa situación? Bueno, fíjense, antes de pasar a eso, les muestro acá, en esta situación, dejen de lado esta última, esta la voy a ver después como un caso general, pero miren esta divertida que está en la parte izquierda,
que sería la situación que modelamos recién. Acá en la simulación les dejé fija una de ellas, que sería la roja, y puse a mover, ¿sí?, para que vaya cambiando la fase, ¿sí?, de alguna manera, de manera continua, la roja. Fíjense, cuando coinciden las dos, da 2 veces A. Pero ahora cuando el mínimo de una coincide con la otra, quedan 0. ¿Se dan cuenta cómo va variando? ¿Lo ven acá? Esto sería ir variando de manera continua, ¿sí?, la fase de una y de otra. ¿Ven? ¿Lo ven concretamente? Sí, Fíjense profe, que sí. son 2 ondas de miércoles, ¿sí?, que son iguales y que simplemente, ¿qué cosa? Pueden diferir en fase, ¿sí?, intrínseca, en ese phi o ese alfa que puse acá. ¿Qué pasaría? Después voy a volver a esta situación que está ahí en la parte, ¿cómo se llama?, en la parte derecha, y la vamos a estudiar con todo detalle. Ahí dice capítulo 4, en capítulo 5 se corrió ahí. ¿Sí? La vamos a ver, digamos, dentro de 2 semanas, ¿sí? Es la situación de una onda estacionaria, es lo que ocurre típicamente, ¿sí?, por ejemplo, en una cuerda, ¿sí? La cuerda está en ambos extremos en la mitad, ¿sí? Después lo voy a explicar en un instante. Pero no me quiero perder lo que le decía. ¿Qué pasa si ahora ponemos a Daniel Mirabello y a Daniel Zarlenga, que son 2 fuentes distintas, que se ponen de acuerdo y emiten con la misma sobrepresión para que la cuenta todavía la podamos seguir haciendo, ¿sí? Podamos sacar ese A0, factor común, pero que en principio ahora ya no tuviera la misma frecuencia espacio-temporal. Fíjense, ven acá la víbora negra, ¿sí?, y la víbora azul, ¿correcto?, que están arriba. Bueno, tranquilamente la víbora negra podría ser Daniel Zarlenga, que está acá, y la víbora azul, Daniel Mirabella, que está acá, ¿sí? Y uno las mira así y dice, che, son idénticas las azul. No son idénticas, porque fíjense, vamos a agarrar un punto cualquiera, me paro acá. ¿Se dan cuenta que el máximo de la negra coincide con el máximo de la azul? ¿Ven acá dónde está el pointer del mouse? ¿Sí? ¿Correcto? Bien, ahora me empiezo a mover para allá. Si fueran idénticas, y la longitud de onda de la negra sería exactamente igual a la longitud de onda de la azul, ¿verdad? ¿Correcto? Pero no es el caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá me doy cuenta que el próximo máximo, ¿verdad?, de la negra aparece acá y sin embargo el de la azul aparece un poquito antes. Quiere decir que, en definitiva, ¿sí?, lo que llego a la conclusión es que la longitud de onda del azul es un poco más corta que la longitud de onda de la negra, ¿sí? Con lo cual quiere decir entonces, ¿qué cosa? Bueno, que como la longitud de onda, ¿sí?, es más corta, la frecuencia, ¿verdad?, ¿correcto?, ¿sí?, de la, ¿cómo se llama?, azul es más alta, ¿sí? Con lo cual, técnicamente, es como que uno es un poquito más agudo que el otro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y qué pasaría en ese caso si hacemos exactamente la misma suma? ¿Sí? ¿Qué significa hacer la misma suma? ¿Están viendo, no, también la cámara? ¿Está compartida? Sí, profe. Perfecto, así no me tengo que ir. Entonces, ¿qué pasaría? Y ahora, esto seguiría siendo cierto porque Daniel Mirabel y Zarlenga se pusieron de acuerdo en que los dos emiten con la misma amplitud para poder seguir sacando factor común. Cosa que no tendría por qué haber sido. Eso lo vamos a relajar un poquito más tarde, porque si no, la matemática todavía se nos puede hacer un poco más compleja y vamos a ir despacito para no meternos en tanto problema de entrada, ¿sí? Entonces, ahora, lo que estamos diciendo con la azul y la negra es que el K, ¿sí?, del azul y el omega del azul es distinto del K de la negra y el omega de la negra. Así que este es un K1 y un omega 1, y este es un K2 y este es un omega 2. Todo lo que aparece acá sigue siendo válido igual. Esto es el coseno de A más B y esto es el coseno de A menos B. Lo que ya no es cierto es que K por X menos omega T de acá es igual a K por X menos omega T de acá. Entonces, cuando hacemos las cuentas intermedias, estas que están acá, para determinar, ¿sí?, este coseno de A más B más coseno de A menos B, ¿sí?, ¿cómo queda? ¿Sí? Que sabemos que nos daría 2 veces el coseno de A por el coseno de B, ¿sí? Ahora, ¿cuánto vale el A y el B en este caso? Bueno, si hacemos las cuentitas, ¿sí?, para esa situación, ¿sí?, está hecho con todo detalle en la hoja número, efectivamente, en la hoja número 4, ¿sí?, ¿correcto?, sobre el final, ¿sí?, está. Para que no se asusten, todo lo que dice el análisis que estuvimos haciendo recién, perdón, del tema de la fase, está explícitamente con todo detalle hecho, ¿sí?, para el caso de las 2 ondas que tenían la misma frecuencia, acá en la hoja 3, ¿sí? Fue la cuenta que, de alguna manera, resumí, ¿sí?, en esto que estaba acá. Bien, entonces, volvemos a la hoja 4 para que ustedes se posicionen, ¿sí?, sobre el final de la hoja 4, que sería la situación esta general, donde estamos modelando a Daniel Mirabel y a Daniel Zarlenga, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Sí?
¿Está? Que tienen, ahora qué cosa, distintas fases intrínsecas podrían tener, después vamos a ver si no. Y además pueden tener, ¿qué cosa además? Distintas frecuencias espacial y temporal, es decir, un K1 y un omega 1 y un K2 y un omega 2, que estarían de alguna manera, ¿sí?, circulando, como está ahí, a la víbora negra y a la víbora azul de ese gráfico. Cuando hacemos las cuentitas entonces del A más B, ¿qué me va a quedar? Y que el A más B va a resultar ser K1 por X menos omega 1 por T más alfa 1 para mis cuentas, para ustedes sería el Phi1, y el A menos B sería K2 por X menos omega 2 por T más alfa. ¿Sí? Es decir, sería idéntico, salvo que tendríamos esta situación. Ahora, cuando yo tengo que despejar ahora, ¿sí?, A y B, para poner esa suma de cosenos como el producto de un coseno de A por el coseno de B, tengo que determinar quién es A y quién es B. De nuevo hago el mismo procedimiento matemático que hice anteriormente. Si yo despejo y meto en la otra, o lo que hago yo, que es el método de eliminación, es decir, sumo la primera con la segunda, correcto, con lo cual me saco de encima B, porque este más B con este menos B se simplifica, me resulta ser que de la suma de 1 más 2, ¿sí?, de nuevo acá, ¿sí?, 1 más 2 para este caso, ¿sí?, resulta ser que A, o 2A, para ser concreto, es K1 más K2 por X, ¿sí?, menos omega 1 más omega 2, ¿sí?, por T, más alfa 1 más alfa 2. Con lo cual resulta ser que A es K1 más K2 sobre 2, ¿sí?, por X menos omega 1 menos omega 2, más omega 2, perdón, sobre 2 por T, más alfa 1 más alfa 2 sobre 2. Bueno, cada uno de estos términos, ¿sí?, que están acá, lo voy a llamar el K promedio o K medio, ¿sí?, el omega medio, porque evidentemente es el promedio de las frecuencias, y el alfa medio, porque es el promedio, ¿sí?, de las, ¿cómo se llama?, de las fases intrínsecas, ¿no? Queda claro, ¿no? De la suma, se van a sumar los Ks, los omegas y los alfas, y cuando despejo el A, me queda K1 más K2 sobre 2, alfa 1 más alfa 2 sobre 2, perdón, omega 1 más omega 2 sobre 2 y alfa 1 más alfa 2 sobre 2. Que sería K promedio, el omega promedio y el alfa promedio, ¿sí? Por eso le llamé con la barrita la secretaria. De la misma manera, si ahora en lugar de hacer 1 más 2, hago 1 menos 2 para obtener el valor de B, ¿sí? ¿Correcto? Resulta ser que 2B resulta ser efectivamente K1 menos K2, ¿sí?, por X, más, menos omega 1 menos omega 2 por T, más alfa 1 menos alfa 2. Con lo cual, el B fácilmente queda de la forma K1 menos K2 sobre 2, correcto, por X, menos omega 1 menos omega 2 sobre 2 por T, más alfa 1 menos alfa 2 sobre 2. Lo divertido de esto es que esto lo voy a llamar delta K sobre 2, que es, ¿por qué es delta K? Porque es la diferencia de las frecuencias espaciales de uno y otro. Esto sería la diferencia de frecuencias temporales, lo voy a llamar delta omega, ¿sí?, sobre 2, y finalmente el otro va a ser como antes, la diferencia de fase intrínseca delta alfa sobre 2, ¿sí? ¿Correcto? Finalmente, ¿qué es lo que concluyo de eso? Algo muy divertido, ¿sí? Y es que efectivamente, de nuevo, la suma de la víbora negra más la víbora azul, es decir, la superposición de Daniel Mirabella más Elsa Lenga emitiendo con la misma amplitud, pero con distintas frecuencias, distintas fases iniciales e intrínsecas, ¿sí?, sería una onda que tiene la forma ahora phi igual. ¿Qué cosa? Bueno, como estaba el 2, ¿se acuerda que daban 2 coseno de A por el coseno de B por la amplitud original con la que emitíamos tanto Daniel como yo? Hemos puesto de acuerdo, ¿sí? ¿Y ahora por qué cosa? Y por el coseno, ¿verdad? ¿De qué? Y de nuevo, cambio el B primero y después pongo la coseno de B por coseno de A, pero ¿quién era B? Y coseno de delta K sobre 2 por X menos delta omega sobre 2 por T menos, más delta alfa sobre 2, ¿sí?, por el coseno de ahora Km, ¿sí?, K medio, ¿se acuerdan? K1 más K2 sobre 2 por X, menos omega medio, que es omega 1 más omega 2 sobre 2, ¿sí?, por T, más el alfa medio, que era alfa 1 más alfa 2 sobre 2. De nuevo, si miro este término que está acá, y a esto yo lo llamo, ¿sí?, una nueva amplitud a barra, ¿verdad? ¿Sí? Esto lo puedo escribir como a sombrero, perdón, a barra, por el coseno de Km
por X menos omega n por T más alfa m, que es una onda, ¿sí? Fíjense, de nuevo, ¿sí? También es una onda. Pero guarda, ya no es una onda idéntica a la de Daniel Mirabella y la de Daniel Sarrenga. ¿Por qué? Porque la de Daniel Mirabella tenía K2 y la de Daniel Sarrenga tenía K1 y omega 1 y la de Daniel Mirabella tiene K2 y omega 2. Alfa 2. Esta ahora tiene no un K1 ni un K2, sino que tiene K promedio, que es K1 más K2 sobre 2. K1, omega 1 más omega 2 sobre 2, y finalmente tiene una fase alfa 1 más alfa 2 sobre 2. A la mierda. ¿Y qué amplitud tiene? Y la amplitud que tiene ahí, ahora ya no es, como antes, una amplitud que era constante en el espacio, que dependía solo de la diferencia de fase, sino que esta también depende, ¿sí?, de la posición y del tiempo. Es 2 a 0 por el coseno de delta K sobre 2 por X menos delta omega sobre 2 por T más delta alfa sobre 2. ¡Wow! Si ustedes observan, ¿sí?, miren bien, ven la animación que está acá abajo, ¿vieron? Miren, esta animación que está acá abajo a mano derecha, lo que trata de escribir lo siguiente. Esta víbora que está acá arriba, donde está el mouse, es la Φ1, que sería la negra, ¿sí? Coseno de K1 menos omega, K1 por X menos omega 1 por T más alfa 1, que sería efectivamente cómo está emitiendo Daniel Sarrenga. La víbora que está abajo, ¿cuál es? La azul, ¿verdad? ¿Sí? Que efectivamente no es ni más ni menos que ¿qué cosa? La onda que estoy emitiendo yo, ¿verdad? Que tiene la misma amplitud, pero ahora tiene otro K, ¿sí? Otra frecuencia espacial, una amplitud de onda distinta, K2, una frecuencia omega 2 y una fase inicial, ¿sí?, que es Φ2. Producto de que ambas tienen distintas, ahora, frecuencias, ¿sí?, espacio-temporales, además que podrían tener además distintas fases, ¿sí?, ahora se produce acá un fenómeno, ¿sí?, si hacemos que la fase sea idéntica, fíjense, si alfa 1 fuera igual a alfa 2, no nos aparecería el delta alfa, pero nos seguiría apareciendo, ¿qué cosa? Y que una va con K1 más K2 sobre 2 menos omega 1 más omega 2 sobre 2, y la amplitud, ¿verdad?, ¿sí?, que es este término que está acá, va con el delta K sobre 2 por X menos el delta omega sobre 2 por T. Si yo le echo un vistazo en la cuenta que yo hice, ¿sí?, el miembro que está acá a la derecha en la ecuación del PowerPoint es el que está de este lado de acá, que es el que está metido adentro del A, que es coseno delta K por X menos delta omega T. Hagamos de nuevo, como le digo, para no andar arrastrando el delta alfa, que las dos están en fase. Este delta alfa vale 0, ¿sí?, y este omega promedio es el alfa original, con lo cual no hace nada. ¿Qué es lo que veo acá? Yo miro esta onda. ¿Y esta onda con qué velocidad viaja, señores? ¿Y en qué sentido viaja? Pregunta para el sábado. Yo miro esta onda. ¿Con qué velocidad viaja? Me lo tienen que responder ustedes. ¿Qué es lo que está escrito acá, no? Esta onda, ¿con qué velocidad viaja? Una onda que es de la forma seno o coseno de K por X menos omega T. ¿En qué dirección se mueve primero? Si es K por X menos omega T. Hacia más X. Excelente, Sergio. ¿Con qué velocidad lo hace? Y si yo conozco la frecuencia espacial y la frecuencia temporal, K y omega, ¿con qué velocidad se mueve? Sí, con velocidad C, que es Omega sobre K. omega sobre K. Ahí está. Muy bien, excelente. ¿Quedó claro para todos? Eso lo tienen que tener así. Eso nos estuvimos entrenando toda esta semana, para el viernes, para el sábado. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué es lo que veo? Y que la primera, ¿verdad?, tiene el K medio, que es K1 más K2 sobre 2, ¿sí? Y omega 1 más omega 2 sobre 2. ¿Con qué velocidad se mueve? Y con K1 más, que es omega sobre K, omega 1 más omega 2, es decir, omega media, sobre 2 dividido K1 más K2 sobre 2. Los dos se simplifican y es omega 1 más omega 2 dividido K1 más K2. Es decir, se mueve con esa velocidad, ¿sí? En tanto que esta que está acá a la izquierda, que en realidad a la derecha, que es la que en realidad forma parte de esta amplitud a sombrero, ¿se mueve con qué velocidad? Y con una velocidad que es delta omega sobre delta K, que es mucho más chica que omega promedio sobre K promedio. Y eso es lo que ustedes están viendo acá, señores. Fíjense, ¿vieron qué pasa producto de sumar estas dos? Ahora, la nueva onda que está acá, que es la víbora azul, ¿correcto? ¿Sí? La víbora azul. ¿Qué pasa? Va, ¿sí?, cambiando la amplitud, ¿correcto? ¿Sí? ¿Lo ven acá?
espacialmente. ¿Por qué razón? Bueno, porque esto, lo que está acá es una foto, ¿sí? En un tiempo determinado. Y hay puntos donde, fíjense, acá justo, el máximo casi está con el mínimo, ¿lo ven? Pero acá hay puntos donde el máximo está con el máximo. Ah, justamente, esos son los puntos donde los mínimos coinciden con los máximos, está pasando por acá, o los máximos coinciden con los máximos, está pasando por acá. Esto es lo que se llama, ¿sí? Un proceso de un batido que no es que nos vamos a tomar, ¿cómo se llama? Un licuado de banana, sino un batido de ondas, ¿sí? ¿Está? ¿Por qué un batido? Porque ahora tengo ondas que difieren en frecuencia, en longitud de onda, acá lo hice a propósito, no mucho, una con la otra, producto tal de que hay lugares del espacio donde los máximos están con los máximos, ¿sí? Y lugares del espacio donde los máximos están con los mínimos. Entonces, ¿qué pasa? Va cambiando la amplitud, ¿sí? Se va modulando la amplitud, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Espacialmente. Efectivamente, la onda, ¿verdad? Que viaja con la mayor velocidad, que es la parte amarilla que está acá, que es la que viaja con omega m sobre km, se le llama la portadora, que sería esta, la víbora azul que está acá, donde se mueven los puntitos estos. Y si ustedes lo ven, ven que por acá afuera yo lo puedo envolver a esto con, como sigue el mouse, ¿verdad? Con una cosa que tiene una longitud de onda más larga que apareciera, ¿sí? Que justamente no es ni más ni menos que este delta K, ¿sí? O que viaja en particular con el delta omega sobre el delta K, que es lo que se llama la onda moduladora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Justamente, esta es la portadora, la que viaja con mayor velocidad, la ¿cómo se llama? Víbora azul, sobre la que mueven los puntitos, y la moduladora, que sería la verde, sería la envolvente, ¿sí? De esto hace... Eso es lo que va, ese batido va modulando la amplitud, ¿sí? Lo vamos a ver con todo detalle y con suma de mayor cantidad de ondas exactamente en el capítulo 7. Por ahora nos vamos a restringir para no meter tanta complejidad y vamos a ver que nos vamos a quedar en situaciones de sumar ondas para poder entender los fenómenos divertidos que se vienen de acá, en donde las ondas solo coinciden en frecuencia, ¿sí? En frecuencia, ¿sí? Espacio-temporal, pero tenemos libertad de que pueda cambiar la fase intrínseca, ¿sí? Y la amplitud, que hasta ahora no la dejamos cambiar, ¿sí? Y vamos a ver que eso ya tiene una riqueza infinita, ¿sí? Tales como que, fíjense, les dejo picando esto porque el próximo viernes vamos a caer en ese tema, ¿sí? Resulta ser que el punto al que nos vamos a enfrentar es que acabamos de poner a Daniel Mirabella y a Daniel Sarlegui, pero eso dijimos que lo vamos a posponer hasta el capítulo 7 para no entrar con los problemas de que puedan cambiar la frecuencia si se nos genere este batido, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Sí? Es la situación, ¿sí? En donde efectivamente, ¿sí? Producto de que cambia la frecuencia espacio-temporal, ahora entonces ya tengo una amplitud modulada. No vamos a meternos. Vamos a quedarnos en la situación todavía de quedarnos con dos Daniel Mirabella o dos Daniel Sarlegui que emiten exactamente con la misma frecuencia, ¿sí? Espacio-temporal, y después vamos a ver algunas condiciones adicionales muy interesantes, ¿sí? ¿Correcto? ¿Para qué? Para ver ese fenómeno que hace un rato usufructuamos y probamos matemáticamente, que ahora por poner dos Danieles, ¿verdad? Idénticos, que emiten con la misma frecuencia espacio-temporal y la misma amplitud, logramos tener ¿qué cosa? Acabamos de ver recién. Y que si yo hablaba bajito, duplicándome, ahora la onda resultante era la superposición de las dos fuentes y ahora tenía una onda que tenía el doble de la amplitud y por ende ¿qué cosa? Una intensidad que era 4 veces más. Ah, bueno, esa es la razón, yo siempre jorobo ¿cómo se llama? En la clase, por la cual, vieron que en la clase tenemos los tubos allá arriba de, ¿cómo se llama? De la luminaria, ¿sí? Y efectivamente prendemos más tubos para, en principio, tener ¿qué cosa? Más luz. Es decir, si teníamos uno, ¿verdad? Si poníamos una lámpara y ahora poníamos una lámpara igual, ¿sí? Lo que esperábamos tener más allá de que la distribución de potencia, perdón, la intensidad depende del cuadrado de la distancia, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Porque la intensidad es potencia unitaria. Si estamos lo suficientemente cerca, el hecho de poner dos, ¿sí? Fuentes de la misma intensidad, ¿sí? Aparentemente para nosotros sería lo mismo que decir, bueno, aparentemente no, para nosotros es decir, duplicamos la intensidad. Bueno, vamos a ver que eso que para nosotros es absolutamente una obviedad, que la experimentamos a diario, ¿sí? Vamos a ver que bajo ciertas condiciones, ¿sí? Ahora, si esa luz cumple que tiene la misma frecuencia, ¿sí? ¿Correcto? Eso lo voy a probar el viernes, ¿sí? Simplemente lo estoy adelantando ahora. Tiene la misma amplitud, ¿correcto? ¿Sí?
la misma frecuencia, ¿sí? La amplitud podría ser, para el caso que les quiero plantear tiene que ser exactamente idéntica, la misma amplitud, la misma frecuencia, ¿verdad? Y ahora, la diferencia de fase, ¿sí?, entre esas dos fuentes se mantuviera en el tiempo, algo que vamos a discutir con todo detalle, qué significa y qué consecuencias físicas tiene en la próxima clase del viernes, ¿sí? Podría pasar que ahora en lugar de tener el doble de la luz, es decir, que luz más luz fuera más luz de lo que espero, para eso prendo el segundo foco, en realidad estuviéramos en una situación en algunos lugares del espacio donde luz más luz fuera oscuridad. ¿Me escucharon bien lo que le acabo de decir? Daniel está loco. No, van a ver que se los voy a probar el próximo viernes, ¿sí? Lo vamos a ver con todo detalle, y vamos a ver que si las condiciones es que las fuentes, ¿sí?, cumplen, ¿sí?, con esos requisitos, ¿sí?, esto es que tienen la misma frecuencia espacio-temporal, ¿sí?, correcto, es decir, que no cambia con el tiempo, sus amplitudes son iguales, ¿sí?, y la diferencia de fase entre ambas, ¿sí?, se mantiene en el tiempo, siempre fluctúa con el tiempo, ¿sí?, lo que vamos a definir es lo que se llama un fenómeno coherente, ¿sí?, en particular, resulta ser que luz más luz, ¿sí?, va a hacer que en algunas regiones del espacio haya mucho más luz de la que esperábamos, ¿sí?, y en otras regiones del espacio directamente no haya luz. Para ese caso particular donde las dos fuentes son idénticas, misma amplitud, luz más luz puede dar oscuridad. ¡Wow! Y eso que acabo de decir para la luz también es válido para el sonido, ¿sí?, o para una cuerda, o para cualquier otro fenómeno ondulatorio, ¿sí?, que estuviéramos modelando. ¡Wow! Y eso es muy interesante, es muy importante, y es un concepto clave de esta materia. Pero antes de llegar a eso, y eso es lo que vamos a hacer en la primera clase del viernes, ¿sí?, es que voy a tratar de buscar un esquema matemático más flexible. ¿Para qué? Le voy a introducir un esquema matemático más flexible para poder ver que esta suma, ¿verdad?, de ondas, que hasta ahora la estábamos haciendo sumando senos o cosenos de manera media restricta, poniendo las mismas amplitudes y teniendo que sumar estos senos y usando estos cosenos y usando estas relaciones trigonométricas, ¿verdad?, que para dos cosenos o dos senos podría ser muy simple porque es hacer el seno de la suma y el seno de la resta, con lo cual tenemos el coseno, el producto del coseno de la semisuma por el coseno de la semirresta o de los senos correspondientes, lo podamos hacer para cualquier situación donde ahora ya no necesariamente las amplitudes sean iguales, que era lo que nos permitía sacar el factor común y después tener una suma. Y lo que es mejor, fíjense que aunque las amplitudes fueran iguales, ¿verdad?, si en lugar de tener ahora, ¿sí?, dos ondas, tuviéramos tres ondas, ahora tendría el coseno, más coseno, más coseno. Y si yo tuviera que hacer esa operación, tendría que primero hacer, ¿verdad?, ¿sí?, una asociativa entre los dos primeros cosenos, o el primero del tercero, o el segundo y el tercero, y después del resultado de eso sumarlo con el restante, ¿sí? Lo cual se podría complejizar todavía mucho más, porque ya ustedes se dan cuenta de algo que es obvio, que si de la suma del primer coseno con el segundo coseno va a salir un producto de dos cosenos, ya sumar ese producto de dos cosenos con otro coseno, ya no es cuestión de sacar un factor común y después porque ya se empieza a complejizar la cosa. Entonces, ¿cómo matemáticamente podemos, en un esquema más simple, poder interpretar y poder sumar ahora muchas más ondas que dos, ¿verdad?, bajo esas circunstancias? Y eso es lo que voy a introducir en la primera parte de la clase del viernes, es lo que esencialmente lo voy a mapear sobre un análisis fasorial, y si vamos a convertir de alguna manera, ¿sí?, a estos senos y cosenos en algo mucho más potente, que como ahora queda poco tiempo ya no lo voy a tratar, que es el hecho de que en realidad les anticipé en la clase 1, el usar senos y cosenos como soluciones de la ecuación de onda es como una solución media arbitraria y restrictiva, ¿sí?, de las posibles soluciones. Efectivamente, los senos y cosenos son soluciones de la ecuación de onda. ¿Por qué? Y porque claramente si yo derivo dos veces un coseno respecto a la variable, ¿verdad?, hacia el expresivo del tiempo, vuelvo al mismo coseno, ¿verdad?, y entonces recupero la misma función. Pero hay una forma mucho más natural de hacer eso. Yo puedo hacer la derivada de cualquier orden de una exponencial y siempre vuelvo a la exponencial. Entonces, como que realmente una solución natural de esa ecuación diferencial no son solo los senos y cosenos, o combinaciones lineales de ellos, sino básicamente una exponencial, que es lo que voy a mostrar en la próxima clase, que es una combinación lineal de senos y cosenos, ¿sí? Y vamos a ver que eso nos va a dar la posibilidad de ahora, en lugar de tener que andar sumando senos y cosenos de manera arbitraria, podemos sumar exponenciales, y vamos a ver qué relación hay entre esas exponenciales, y en particular, algo que ya sabemos de la álgebra básica, que es
¿sí? Los números complejos y ver que esencialmente un número complejo, ¿sí? En forma polar, ¿sí? Esencialmente es un exponencial, ¿sí? Y efectivamente, como ahora esto tiene un carácter físico, ¿sí? A ese número complejo que cambia con el tiempo, ¿verdad? Porque el argumento depende de K por X menos omega t, lo vamos a llamar fácil. Y vamos a ver cómo todas esas cuentitas que veníamos haciendo hasta acá, que parecían un poco tricky porque había que andar manipulando coseno y coseno, acordándose las relaciones trigonométricas, van a, de manera natural, ¿sí? Ser muy fáciles de resolver en caso de que yo ahora no tenga dos ondas, ¿sí? Sino más de dos ondas, y lo que es mejor, si tengo dos ondas, ahora ya no tenga que andar pendiente de que las dos ondas se tienen que poner, las dos fuentes se tienen que poner de acuerdo para tener exactamente la misma amplitud, así lo puedo sacar factor, ¿sí? Y eso es lo que vamos a desarrollar entonces en la clase de hoy. Bueno, los dejo por ahora acá, espero que